será de inicio de las 11 horas con 4 minutos del día 14 de noviembre del 2018. Los encontramos presentes en la sala de oralidad número 19 para celebrar audiencia inicial con detenido control de la detención. Bajo el número de carpeta de iniciativa 004-3014-2018, inscrita en contra de José Alfredo Telles López por el posible hecho delitoso de abuso sexual agravado. Se les hace de su conocimiento que deben permanecer de manera respetuosa y en silencio. Queda prohibido ingresar a la sala con algún dispositivo que permita la grabación de audio y video, así como teléfonos celulares. De hacerlo, se les apercibirá o en su caso se les retirará de la sala de audiencias. Lo anterior con fundamento en los artículos 58 y 355 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La presente audiencia quedará grabada en audio y video en el sistema de la unidad de gestión judicial correspondiente. Por último, requiero a los presentes ponerse de pie para recibir a la maestra Erika Navarro Olvera en funciones de juez de control, quien ha de presidir esta audiencia. Buenos días, tomar asiento, por favor. Gracias. Con los datos proporcionados por el auxiliar de sala, el día y hora señalado para la audiencia, se declara abierta la misma. Por parte del Ministerio Público, auxiliar de sala, ¿me puede dar cuenta de la notificación del Ministerio Público, por favor? Con su venia, señoría. Mediante correo electrónico enviado el 14 de noviembre del 2018, siendo las 9 horas con 24 minutos, al licenciado encargado de la Dirección de Consignaciones, mismo que acusa de recibido el 14 de noviembre del 2018 a las 9 horas con 51 minutos. ¿Es cuánto, señoría? Gracias. Por parte de la asesora jurídica. Buen día, señoría. Buenos Comparece ante usted la licenciada Xochitl Ivonne Sánchez García en calidad de asesora jurídica pública. Muchas gracias. Auxiliar de sala, ¿me puede dar cuenta de la notificación de la víctima, por favor? Con su venia, señoría. Mediante constancia telefónica realizada a las 9 horas con 29 minutos del día 14 de noviembre de la presente anualidad, se solicita que la víctima Maricruz Salazar Hernández sea citada para la celebración de la audiencia en comento. Es que el suscrito procede a marcar en repetidas ocasiones el número de teléfono que obra en la carpeta judicial, entrando únicamente el buzón de voz. Es por lo que se procede a verificar la solicitud que se realiza al Ministerio Público. La dirección de la víctima, apreciándose que el domicilio de la víctima es el siguiente, mismo que se encuentra en la alcaldía de Iztapalapa, en la colonia de San Antonio. Domicilio el cual se puede apreciar que está incompleto, pues no cuenta con número exterior ni interior en su caso, lo que hace imposible notificar a la víctima en consecuencia y ante la premura del tiempo, pues la audiencia inicial fue señalada para el día de hoy a las 11 horas, motivo por el cual, en efecto no vulnerar sus derechos humanos del acceso a la justicia, se notifica a través de los estrados. Cédula de notificación por estrados a la unidad de gestión judicial número 4, víctima Maricruz Salazar Hernández. Se le hace de su conocimiento el auto de fecha 14 de noviembre del 2018, dejándose fijada a las 9 horas con 50 minutos del día 14 de noviembre de la presente anualidad. ¿Es cuánto, señoría? Gracias. Bien, una vez que he escuchado lo anterior, es claro que la víctima resultó ser notificada en términos del artículo 85, último párrafo, en relación con el artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y toda vez que su incomparecencia no es impedimento para la celebración de esta audiencia, vamos a continuar con la misma. Y para tutelar sus derechos, licenciada Xochitl Ivonne, la voy a nombrar como asesora jurídica pública. ¿Podría aceptar y protestar el cargo, por favor? Sí, señoría, se acepta y protesta el cargo conferido. Muchas gracias. Por parte de la defensa. Sí, señoría, el licenciado José Manuel Gabriel González Islas, defensor público, con datos de identificación ya previamente registrados ante auxiliar de sala. ¿Me acompaña? Muchas gracias. José Alfredo Telles López. Gracias. Señor José Alfredo, ¿usted ya proporcionó datos de identificación y registro a la unidad de gestión? Sí. ¿Esos datos es su deseo que se mantengan como públicos o en reserva? Reserva. ¿El domicilio que usted señaló se encuentra dentro de la Ciudad de México? Sí. Bien, le hago saber que usted tiene la obligación de proporcionar un domicilio cierto, correcto y completo dentro de esta ciudad y pronunciarse respecto de algún medio electrónico para ser notificado, es decir, algún correo o algún teléfono. Si usted no cumple con esa prevención, se le va a notificar en lugar visible de esta. Teléfono. ¿Le ha quedado claro? Sí. Bien, le hago saber que la Constitución y los tratados internacionales le otorgan una serie de derechos y uno de ellos es que usted cuente con una defensa técnica y adecuada. Esto puede ser a través de un defensor privado o bien un defensor público. En este caso se encuentra a su lado el licenciado José Manuel Gabriel González Islas, quien funge como defensor público. Le pregunto, ¿es su deseo nombrarlo o ya cuenta con un defensor privado? Le doy un número. Abogado, ¿podría aceptar y protestar el cargo, por favor? Sí, señoría, acepto y protesto el cargo conferido. Gracias. Muchas gracias. Señor José Alfredo, ¿ya le hicieron saber los derechos con los que usted cuenta en esta audiencia? Sí. ¿Le han quedado claros? Sí. Gracias. La materia de la audiencia fue generada por el Ministerio Público para efecto de que esta juzgadora verifique la legalidad de la detención del hoy imputado. Sin embargo, tomando en consideración que el mismo no se encuentra presente y que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que cuando no se encuentre presente el agente del Ministerio Público, el juzgador podrá otorgar un plazo de hasta 1 hora para dar oportunidad a que el mismo llegue a la sala de oralidad. Voy a
dar un receso por 20 minutos para dar oportunidad de que el mismo se constituya en esta sala de oralidad, y en caso de que no lo realice dentro de ese lapso, se procederá a realizar efectivo el apercibimiento que obra en tal numeral. Siendo las 11:10 del día 14 de noviembre del presente año, decretamos un receso por 20 minutos, llegando a la sala a las 11:30, por favor. De pie, por favor. Bendecido el tiempo decretado por su señoría, continuamos con la presente audiencia. Gracias. Cuéntame asiento, por favor. Bien, una vez que ha finalizado el receso decretado por esta juzgadora, se ordena con la continuación de la audiencia. Bien, Ministerio Público. Sí, muy buenos días, señoría. Comparece la licenciada Marla Patricia Malagón Labra, adscrita a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales. Bien, le voy a pedir por favor que para posteriores ocasiones esté con la debida anticipación para la celebración de una audiencia, y sobre todo cuando se trata de una persona que se encuentra detenida. Sí, señoría, una disculpa. Gracias. Bien, la materia de la audiencia, reitero, fue generada para efecto de que esta juzgadora verifique la legalidad de la detención del señor José Alfredo Telles López. Para ello, agente del Ministerio Público tiene el uso de la voz, por favor. Sí, gracias, señoría. Con fundamento en el artículo 16 en sus párrafos 5º, 7º y 10º y 21 de nuestra Constitución Política, así como los artículos 147, 148, 149, 307, 308 y en especial, señoría, el artículo 146 en su párrafo primero, fracción segunda, inciso B, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Cabe señalar que se actualiza la hipótesis de flagrancia contenida en el mismo, el cual corresponde cuando la persona es detenida, ha sido señalada por la víctima y es detenida y se cuente con información que hacen presumir fundadamente que intervino en el mismo. Así también, señoría, en todo momento no se interrumpió la localización, en este caso, del imputado, el señor José Alfredo Telles López. Ello es así en atención a lo siguiente, señoría. El día 12 de noviembre de esta anualidad 2018, siendo aproximadamente las 7:31, la víctima de identidad reservada de iniciales MSH se encontraba en el andén del metro Miscuac, el cual corre con dirección a El Rosario, de la línea 7. Cabe señalar que dicha línea número 7 corre del Rosario hacia el Barranca del Muerto, la cual se encuentra ubicada en Avenida Revolución sin número, entre el eje 7 Sur y la calle Extremadura, en la colonia Miscuac. Avenida Revolución sin número. Es correcto, con esquina con eje 7 Sur, así como entre la calle de Extremadura. En la colonia Miscuac. En la ahora alcaldía de Benito Juárez de esta Ciudad de México. Así las cosas, señoría, es que en esos momentos el imputado, quien dijo llamarse José Alfredo Telles López, quien se encontraba detrás de la víctima antes mencionada, introdujo su mano derecha entre las piernas de la víctima hasta llegar a su área genital, tocándosela en forma de apretón por espacio de 2 a 3 segundos aproximadamente, por encima de su ropa. En esos momentos, la víctima voltea hacia atrás voltea hacia atrás y observa al imputado, quien iba retirando su mano derecha de entre sus piernas. En consecuencia, le reclama su conducta, diciéndole con palabras... Permítame, abogado. Sí, señoría. ¿Le reclama? Sí,
le reclama su conducta y con palabras altisonantes le dice: órale, pendejo, al tiempo que le da un codazo. Y le dice a su novio, ahora testigo, Alexis Giovanni, así como se escucha, Giovanni Pérez Canales, quien se encontraba a su costado derecho. Y le dice que la persona que está atrás de ella le había tocado sus genitales. Por lo que ante dicho señalamiento, el ahora testigo Alexis voltea y sujeta al imputado de su chaleco, el cual vestía a la altura de su pecho. Asimismo, la víctima antes mencionada observa que sobre el andén se encontraba un elemento de la policía, quien ahora sabemos responde al nombre de Janet Ivonne Torres Suárez. A quien le grita pidiéndole ayuda, Janet Ivonne Torres Suárez. A quien le grita pidiéndole ayuda, motivo por el cual dicho elemento de la policía se acerca a ese lugar donde se encontraban y observa cómo el ahora testigo antes mencionado tenía sujetado de su chaleco a la altura de su pecho al imputado, y este procede a realizarle la entrega al elemento de la policía. Previo a ello, la víctima le señala al policía, al imputado, la víctima le señala al policía al imputado y le dice que ese sujeto momentos previos le había tocado su área genital, motivo por el cual deseaba proceder en su contra y que lo detuviera, por lo que siendo las 7:35 es que dicho elemento de la policía le pregunta su nombre al imputado, respondiendo llamarse José Alfredo Telles López, y a quien le indica el nombre de la persona que lo acusa y el motivo por el cual estaba siendo detenido a las 7:35. A las 7:36, en consecuencia, señoría, le da lectura a los derechos del imputado. A las 7:39 le realiza una revisión corporal. A las 7:42 le informa a sus superiores la detención y le solicita apoyo para el traslado tanto de la víctima como del imputado, arribando sus compañeros a las 7:55, momento en que proceden a realizar un traslado vía metro ante la Fiscalía de Delitos Sexuales, ante la Agencia Especializada en Delitos Sexuales número 1. Para ello lo realizan abordando en la estación del Metro Miscuac, donde se encontraban, con dirección al Rosario hasta llegar a la estación Tacubaya. Posteriormente transbordan a la línea 1 que va con dirección de Pantitlán a El Rosario, y con dirección a Pantitlán se dirigen a la estación del Metro Insurgentes, donde descienden y comienzan a caminar por las calles de dicho lugar hasta arribar a la agencia del ministerio, a la agencia antes señalada número 1, ubicada en Amberes 54, Colonia Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc de esta Ciudad de México, a las 8:40. Previo a ello, señoría, a las 8:20,
realizó el registro de la detención a base SIP, siendo atendidos por la policía Dulce María Acevedo Morales, a las 8:20. Quien le proporcionó el folio, perdón, corrijo, el nombre de la policía no es ese, únicamente esta policía con número 26951 y el número de folio es el 18-11-01-499. Una vez que arriban a la agencia del Ministerio Público a las 8:40, se da inicio a la carpeta de investigación a las 9 de la mañana y a las 9:25 se recaba la entrevista y la respectiva querella de la víctima. A las 11:45 se emite el acuerdo de verificación de flagrancia y a las 12 horas se emite el acuerdo de retención. Es puesto a disposición de este juzgado el imputado a las 17:40 del día de ayer, 13 de noviembre del 2018. Dicho hecho, su señoría encuentra su clasificación jurídica en el artículo 176 en su párrafo primero, el cual nos refiere lo que se entiende por el abuso sexual, que es al consentimiento, sin el consentimiento de una persona y sin el propósito de llegar a la cópula, ejecuta en ello un acto sexual, se le impondrá una pena de prisión de 1 a 6 años. Asimismo, en relación al párrafo segundo, el cual nos refiere lo que se entiende por un acto sexual, como cualquier acción dolosa con sentido lascivo y caracterizada por un contenido sexual que se ejerce sobre el sujeto pasivo. En relación al párrafo cuarto, que este delito se perseguirá por querella siempre y cuando no concurra la violencia. Asimismo, este delito se agrava de conformidad con lo señalado con el artículo 178, primer párrafo, el cual refiere que las penas se aumentarán 2/3 partes para el delito de abuso sexual cuando, fracción octava, se ha cometido en un inmueble público, al haberse cometido en el andén del metro. Asimismo, dicha conducta es de acción, como lo refiere el artículo 15, es instantáneo, como lo refiere el artículo 17 en su fracción primera, es doloso, como lo refiere el artículo 18, párrafos primero y segundo, y lo cometió en calidad de autor o material, como lo refiere el artículo 22 en su fracción primera. Se cuentan, señoría, dentro de la carpeta de investigación con los siguientes datos de prueba. En primera instancia, obra la entrevista de la querellante de iniciales MSH, quien refiere que el día de los hechos, el día 12 de noviembre del 2018, siendo las 7:30. Perdón que la interrumpa, ¿es sí. la misma? Sí, señoría, tanto es la misma como tanto de la querellante como del testigo Alexis Giovanni Pérez Canales, así como del elemento de la policía, también antes mencionado, Janet Ivonne Torres Suárez. Prácticamente el control de la detención pues es lo mismo en lo ya vertido en las entrevistas de los respectivos testigos. Gracias, asesora jurídica. ¿Tiene objeción en que se tenga por reproducido? No, señoría. ¿Defensa? No, señoría. Gracias, adelante, por favor. Sí, señoría, únicamente también se cuenta con el informe policial homologado requisitado por la policía remitente Janet Ivonne Torres Suárez, el cual también cuenta como otro dato de prueba. Finalmente, solicito se califique la detención de quien dijo llamarse José Alfredo Telles López, toda vez, su señoría, que nos hemos ajustado en la hipótesis antes mencionada, y cabe señalar que de conformidad con el artículo 16 en su párrafo quinto de nuestra Constitución, cualquier persona puede detener al indiciado en el momento que esté cometiendo el delito, o en este caso inmediatamente después de cometerlo, es detenido sin demora, ponerlo sin demora a disposición de la autoridad más cercana, como lo fue en este caso del elemento de la policía Janet Ivonne Torres Suárez, y esta a su vez con la misma prontitud ante la agencia del Ministerio Público número 1. Finalmente, señoría, se actualiza dicha hipótesis toda vez que a través del señalamiento que hace la víctima de iniciales MSH ante su novio, el ahora testigo Alexis Giovanni Pérez Canales, a quien le señala al imputado diciéndole que la persona que se encontraba detrás de ella le había tocado sus genitales. Ante dicho señalamiento es que procede a su detención y a su vez a entregarlo al elemento de la policía Janet Ivonne Torres Suárez. Es cuanto, señoría. Gracias. ¿Asesora jurídica? Nada que adicionar, señoría. ¿Defensa? Sí, señoría, esta defensa solicita que no se califique de ilegal la detención en virtud de que la referencia por parte del Ministerio Público de la comisión del hecho delictuoso es mínima. No se acredita definitivamente la responsabilidad o participación de mi representado con ningún dato de
prueba no existe el video. De hecho, Perdón, defensa, perdón que lo acote. Por favor, ajústese a los requisitos para un control de detención. sí, y nada más lo señalé así. En razón, ahora sí ya a lo que me mueve en este acto es a que existe incongruencia en los hechos. Habla de unos hechos como si estuviera ella y su pareja solos en un solo lugar, y resulta que en el lugar en que se señala hay mucha gente, tan es así que ellos mismos señalaron que esperaron a que saliera para poder ingresar, pero no señala que había más gente, que los empujan. O sea, no precisa el lugar exacto, el modo, la forma y circunstancias respecto de que se haya dado el tocamiento. No refiere si hay más gente, no refiere ni nada. Además existe la improbabilidad de que lo hubiera realizado toda vez que iba acompañada. Por ello es que se solicita que no se califique legal la detención. Gracias. Gracias, Ministerio Público. Su señoría, solicito se desestimen los argumentos de la defensa, toda vez que he sido precisa y así como de la entrevista de la creyente se precisa el tiempo, modo y lugar, así como todas esas circunstancias en que acontecieron los hechos, motivo por el cual no se entiende la pretensión de la defensa en cuanto a que si él trata de señalar que fue algo accidental, pues bueno, hasta estos momentos no se cuenta con algo que en lo dentro de los datos de investigación que así lo haga suponer a esta representación social. Es cuanto. Gracias. Asesora Jurídica. Únicamente precisar, señoría, que por cuanto hace a esta etapa procesal el artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, nos establece que haya un hecho generador de la detención, que no se haya rebasado el límite constitucional y que haya requisito de procedibilidad en la carpeta. En ese sentido, se reitera la petición que ya hizo la representación social. Es cuanto. Gracias. Defensa, su última intervención. Sí, señoría. Definitivamente esta defensa sigue en su posición de que no se califique legal la detención, toda vez que no se acredita la hipótesis fáctica que refiere el Ministerio Público. Es solamente una imputación sin ningún dato, tampoco, también señalamiento de los hechos es ambigua. Bien, le hago saber que su segunda intervención únicamente es en razón a lo que usted manifestó en su primera intervención y que dio contestación en el Ministerio Público. Ya no puede adicionar algún argumento más. Ajá. Sobre todo porque esta defensa no está pretendiendo nada de lo que menciona el Ministerio Público, simplemente es la petición de no legal detención de acuerdo a las actuaciones que existen en la carpeta de investigación. Gracias. Gracias. Bien, una vez que escuchado las partes, declaro cerrado el debate y procedo a resolver. Esta juzgadora advierte que de la información proporcionada por el Ministerio Público se desprenden elementos suficientes y razonables para establecer que la detención del señor José Alfredo Telles López es legal y apegada a la Constitución. Ello en razón a las siguientes consideraciones. Para poder sustentar esa determinación, primero que nada tengo que verificar que existe una detención en la persona del hoy imputado, que esa detención se ajusta a alguna de las hipótesis de flagrancia contenida en el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De igual manera tengo que verificar que no se actualice alguna demora injustificada en la detención del hoy imputado o alguna violación a sus derechos fundamentales, tales como algún acto de intimidación o tortura en su contra, que el Ministerio Público haya respetado el término de las 48 horas que establece el artículo 16 constitucional en su párrafo 10º y finalmente que se cumpla con el requisito de procedibilidad dentro de la temporalidad que establece el artículo 148 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y en ese orden de ideas, esta juzgadora advierte que efectivamente, acorde a la información señalada por el Ministerio Público, se desprende que el día 12 de noviembre del presente año, siendo aproximadamente las 7:31, se realizó la detención del señor José Alfredo Telles López por parte del testigo Alexis Giovanni Pérez Canales, la cual tuvo verificativo en el andén del Metro Mixcoac, dirección El Rosario, el cual se encuentra ubicado en Avenida Revolución sin número, esquina Eje 7 Sur, entre las calles de Extremadura y Colonia Mixcoac de la Alcaldía de Benito Juárez, la cual se encuentra dentro de esta Ciudad de México. Y esa detención tiene como antecedente que la víctima de iniciales MSH le refiere al testigo que el hoy imputado le había realizado tocamientos en sus genitales, motivo por el cual es que el testigo voltea y toma al hoy imputado de su chaleco que vestía a la altura del pecho. Esa detención efectivamente se ajusta a la hipótesis de flagrancia que alega el agente del Ministerio Público contenida en el artículo 146, fracción segunda, inciso B,
del ordenamiento adjetivo en la materia, la cual establece que se actualiza la hipótesis de flagrancia cuando, fracción segunda, la persona sea detenida inmediatamente después de haber cometido el delito en virtud de que, inciso B, exista un señalamiento por parte de la víctima o se cuente con información e indicios de la participación del imputado en ese hecho y que además no se haya interrumpido su búsqueda y localización. Ello es así, toda vez que de los datos de prueba ya vertidos se puede desprender que en el momento en el que la víctima de iniciales MSH siente que el hoy imputado estaba detrás de ella y que le introduce la mano derecha entre las piernas a la altura hasta llegar al área genital, apretándoselas por espacio de 2 o 3 segundos, es que en ese momento voltea y le refiere al testigo Alexis Giovanni Pérez Canales que el hoy imputado le había realizado tocamientos en sus genitales y de manera inmediata voltea, lo sujeta del pecho y es cuando detiene materialmente al hoy imputado, para posteriormente, acorde a lo que señala la policía remitente Janet Iván Torres Suárez, cuando la víctima de iniciales MSH le solicita el apoyo, esta acude al lugar donde el hoy testigo Alexis Giovanni Pérez Canales tenía detenido del pecho al señor José Alfredo Telles López y la víctima le refiere que momentos antes el hoy imputado le había realizado tocamientos en sus genitales y que solicitaba que sea puesto a disposición del agente del Ministerio Público, motivo por el cual dicha policía remitente realiza la detención formal del hoy imputado y la puesta a disposición ante el agente del Ministerio Público. Desde este momento advierto que no se interrumpió la búsqueda y localización del hoy imputado, pues reitero, desde el momento en el que la víctima siente la conducta del hoy imputado es que da aviso al testigo Alexis Giovanni Pérez Canales, quien en ese momento realiza la detención y posteriormente, estando el hoy imputado ya detenido por parte de dicho testigo, se presenta a la policía Janet Iván Torres Suárez, quien realiza la detención formal del hoy imputado. Por ello es que esta juzgadora advierte que sí se actualiza la hipótesis de flagrancia que ha alegado el agente del Ministerio Público contenida en el artículo 146, fracción segunda, inciso B, del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, cuando exista señalamiento por parte de la víctima que se cuente con información o indicios suficientes que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo y que además no se haya interrumpido su búsqueda y localización. Por otra parte, desde el momento de la detención del hoy imputado, siendo las 7 horas con 35 minutos, que ya es la detención formal realizada por la policía Janet Iván Torres Suárez, hasta el momento en el que llegan a la agencia del Ministerio Público, siendo las 9 horas, no advierto que se actualice alguna demora injustificada en su detención, puesto que el Ministerio Público ha justificado ese tiempo señalando las diligencias realizadas por la policía remitente para poner a disposición del hoy imputado ante el Ministerio Público. Una vez que llegan a la agencia, siendo las 9 horas, se elabora el acuerdo de verificación de flagrancia a las 11 horas con 45 minutos del día 12 de noviembre, para posteriormente elaborar un acuerdo de retención a las 12 horas del mismo día 12 de noviembre y siendo puesto a disposición de este órgano de control a las 17 horas con 40 minutos ya del día 13 de noviembre del presente año. Con ello, esa juzgadora puede advertir que el Ministerio Público respetó el término de las 48 horas que establece el artículo 16 constitucional para retener legalmente a una persona y en razón a lo anterior, la retención de José Alfredo Telles López se encuentra apegada a la Constitución. Finalmente, por cuanto hace al requisito de procedibilidad, que es la querella, la misma también se encuentra satisfecha con la presentada por la víctima de iniciales MSH ante el Ministerio Público en fecha 12 de noviembre del presente año a las 9 horas con 25 minutos, la cual se advierte legítima hasta este momento, toda vez que fue presentada por la persona que dice se resintió la conducta del hoy imputado, la tutelar del bien jurídico tutelado, y por ello es que hasta este momento la misma se advierte legítima y por lo tanto cubierto el requisito de procedibilidad que se requiere para este asunto. Ahora bien, por cuanto hace a los argumentos de la defensa, en cuanto a que señala que la víctima no precisa lugar, forma y hora de que se realizó el hecho, esa juzgadora no comparte su consideración, puesto que de los datos de prueba narrados por el Ministerio Público se puede advertir que efectivamente se señala el lugar, la fecha, la hora y las circunstancias respecto de la conducta que le atribuye al hoy imputado. Por ello es que el argumento de la defensa no resulta procedente y por otra parte, en cuanto a que señala que la hipótesis normativa no es la aplicable, también cabe señalar que esta juzgadora ya señaló que la hipótesis que invoca el agente del Ministerio Público es la que se ajusta a la detención del hoy imputado. Por esas circunstancias
y considerando que los demás argumentos que hace la defensa resultan ser vagos e imprecisos, es que esta juzgadora no puede atender a los mismos y al no compartir la consideración de la defensa, siendo las 12:06 del día 14 de noviembre del presente año, se declara que la detención del señor José Alfredo Telles López se encuentra es legal y apegada a la Constitución, y por ello se ordena la ratificación de la misma. En ese momento quedan personalmente notificadas las partes, y le hago saber, señor José Alfredo Telles López, que usted permanecerá en calidad de detenido en esta audiencia hasta que se determine lo contrario. ¿Alguna otra petición? Sí, señoría, con fundamento en el artículo 309-311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito oportunidad para formular imputación al señor José Alfredo Telles López. Gracias. Bien, señor José Alfredo, en este momento el agente del Ministerio Público le va a formular imputación, es decir, le va a hacer del conocimiento los hechos con los cuales lo está investigando, le va a señalar una clasificación jurídica preliminar y le va a referir quiénes son las personas que declaran en su contra. Le pido por favor que ponga atención. Adelante. Sí, gracias. Señor José Alfredo, le hago Sí. de su conocimiento que la Fiscalía a la cual yo represento de delitos sexuales le está iniciando una investigación en su contra por el delito de abuso sexual agravado. Ello es así en atención a lo siguiente. El día 12 de noviembre del 2018, siendo las 7:31, la víctima de iniciales MSH se encontraba sobre el andén de la estación Miscuac de la línea 7 con dirección a El Rosario. Esto ubicado en Avenida Revolución sin número, esquina con Eje 7 Sur y entre la calle de Extremadura en la colonia Miscuac de la ahora alcaldía Benito Juárez. Así las cosas, en esos momentos es que usted, quien se encontraba detrás de dicha víctima, introdujo su mano derecha entre las piernas de ella hasta su área genital, tocándosela en forma de apretón por encima de su ropa y por espacio de 2 a 3 segundos. Cabe señalar que dichos hechos encuadran en el delito de abuso sexual agravado, el cual se encuentra tipificado en nuestro Código Penal para la Ciudad de México y el cual nos señala en el artículo 176 en su párrafo primero que al que sin consentimiento de una persona y sin el propósito de llegar a la cópula ejecuta en ella un acto sexual, se le impondrán de 1 a 6 años de prisión en relación al párrafo segundo, el cual nos refiere a lo que se entiende por un acto sexual, que es cualquier acción dolosa, con sentido lascivo y caracterizada por un contenido sexual que se ejerza sobre el sujeto pasivo o víctima. Asimismo, en relación al párrafo cuarto, el cual nos dice que este delito se persigue por querella o lo que también se entiende a petición de parte cuando no concurra la violencia, como fue en el presente caso. Asimismo, la pena antes señalada de 1 a 6 años de prisión se aumentará de conformidad como lo refiere el artículo 178 en su párrafo primero, 2/3 partes, en este caso para el delito de abuso sexual, cuando fuere cometidos, como lo refiere la fracción octava, dentro de un inmueble público, como lo es del sistema de transporte colectivo metro. Asimismo, quiero señalarle que su conducta fue de acción, como lo señala el artículo 15, fue de manera instantánea, como lo señala el artículo 17 en su fracción primera, y lo cometió usted de manera dolosa, como lo refiere el artículo 18 en sus párrafos primero y segundo. Lo cometió también usted en calidad de autor material, como lo refiere el artículo 22 en su fracción primera. Todos estos, le repito, del Código Penal para la Ciudad de México. Las personas que deponen en su contra en primera instancia es la querellante de iniciales MSH, así como el testigo Alexis Giovanni Pérez Canales. Es cuanto, señoría. Gracias, señor José Alfredo. ¿Entendió la imputación que le ha realizado el Ministerio Público? ¿Requiere usted de alguna aclaración? No. Gracias, defensa. ¿Requiere alguna aclaración? No, señoría, gracias. Gracias. Bien, señor José Alfredo, este es el momento en el cual usted puede dar contestación a la imputación que le ha realizado el agente del Ministerio Público, es decir, este es el momento en el que puede rendir su declaración. Sin embargo, tengo que hacerle saber que usted cuenta con el derecho de no autoincriminación y si decide guardar silencio, es una circunstancia que no puede ser utilizada en su perjuicio, pero si decide declarar eventualmente lo que usted refiera, sí puede ser utilizado en su contra por el Ministerio Público. Ya que le hice saber lo anterior, por favor consúltelo con su defensor e indíqueme si va a declarar. Reservo mis derechos, señoría. Gracias. ¿Alguna otra
petición. Sí, señoría, con fundamento en los artículos 313 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito se vincule a proceso al señor José Alfredo Telles López por el delito de abuso sexual agravado. Adelante. Sí, señoría, solicito también se tenga por reproducidos a efecto de agilizar la presente audiencia el hecho fáctico señalado en la formulación de imputación, así como la clasificación jurídica señalado también en la formulación de imputación, así como de no haber inconveniente también de usted ni por las partes de las entrevistas de la querellante de iniciales MSH, del testigo Alexis Giovanni Pérez Canales, del elemento de la policía Janet Ivonne Torres Suárez, así como de su informe policial homologado. Se me permite exponer los demás datos de prueba. Gracias. Nada más precisar, la circunstancia agravante que usted señala es la prevista en el artículo 178, fracción octava. Octava, señoría, así es. Gracias. ¿Asesora jurídica tiene alguna objeción? Ninguna, señoría. ¿Defensa? Ninguna, señorita. Adelante, por favor. Sí, gracias, señoría. Se cuenta con el informe de la policía Diana Pulido Encinas, agente de la Policía de Investigación, de fecha 12 de noviembre del 2018, y el cual, en la parte que nos interesa, refiere a haberse constituido en la estación del metro Mixcoac de la línea 7, el cual nos señala su ubicación, es decir, en Avenida Revolución, sin número, esquina con Eje 7 Sur y la calle de Extremadura, en la colonia y delegación antes mencionada. Asimismo, señorías, refiere que se aprecia un pasillo de aproximadamente 100 metros de largo por 10 metros de ancho, paredes de color arena, diversos anuncios publicitarios con letreros de color naranja con la leyenda Mixcoac, así como también se aprecia una línea de color amarillo que recorre todo el andén, así como vías centrales para la circulación del convoy y el flujo de usuarios que asciende y desciende de los trenes. Asimismo, señoría, se cuenta con el dictamen en materia de psicología de fecha 12 de noviembre del 2018, signado por la psicóloga Carla Michelle García Aldrete. Quien realiza una entrevista psicológica forense a la víctima de iniciales MSH, y la cual es importante destacar que en el cuerpo de dicho dictamen, respecto a los resultados de la evaluación de dicha víctima, esta señala un deseo de hacer justicia, mencionando que ya cuando lo tenían ahí, mencionando al imputado, cuando le dijeron que era un delito, le dijo a ella que le diera chance. Perdón, nada más señálame la conclusión, por favor. Sí, señoría. La conclusión, a que arriba la perito en la conclusión número 3, señala que no presenta alteraciones psicológicas compatibles con la agresión sexual que denuncia, que concuerden con las que presentan las víctimas que han sufrido dicho tipo de agresión, y que lo anterior puede verse relacionado con que al momento de la narración de los hechos, la denunciante indica haber tenido una conducta activa para identificar que ocurría algo que no era de su agrado y manifestarse esto hace un paréntesis cuando refiere la víctima. Entonces, cuando yo siento eso, al instante volteé y le dije: órale, pendejo, ¿qué te pasa? Y le di un codazo. Asimismo, continúa dicha psicóloga señalando, así como acudir de inmediato a pedir ayuda a su pareja y a los elementos de la policía que se encontraban cerca. Refiere dicha psicóloga que si bien no es posible determinar de manera certera si pudiera presentar alteraciones con posterioridad, es importante tomar en cuenta que su comportamiento con relación a los hechos que denuncia sirve como referente para determinar que la evaluada cuenta con estrategias de afrontamiento físicas, verbales y asertivas para dar resolución ante una situación en la que se percibe agredida.
De los anteriores datos de prueba, señoría, se advierte que la víctima nos ha señalado las circunstancias de tiempo, modo y lugar en cómo acontecieron los hechos y es quien resiente la conducta. Asimismo, de la entrevista del testigo, Alexis Giovanni Pérez Canales robustece la entrevista de la víctima al referir encontrarse en ese sistema de transporte colectivo metro y referir también los hechos que, si bien es cierto, no los... Perdón sí. que la acote, Ministerio Público, pero la verdad es que necesitamos darle celeridad a estas audiencias. Sí, está bien, señoría. Por el cúmulo de trabajo, y le pregunto, ¿esos datos de prueba son los únicos con los que cuenta para...? Sí, señoría, son los Muchas únicos gracias. para solicitar la vinculación. ¿Asesora jurídica? Ninguna manifestación adicional, señor. Gracias. Señor José Alfredo, usted ya ha escuchado la exposición del agente del Ministerio Público, ya ha escuchado los datos de prueba con los que cuenta para sustentar esa imputación. Ya con ese conocimiento le hago saber que usted tiene derecho a decidir en qué momento quiere que se resuelva su situación jurídica. Es decir, en esta audiencia, dentro de las 72 horas o dentro de las 144 horas, que es la duplicidad, para efecto de que tanto usted como su defensa pudieran aportar algún dato de prueba, alguna prueba que pudiera controvertir lo ya señalado por el Ministerio Público. Ya que le hice saber lo anterior, por favor, consúltelo con su defensor e indíqueme si en qué momento quiere que resuelva su situación jurídica. En la presente audiencia. Muchas gracias, defensa. Sí, señoría, también. ¿No va a controvertir lo señalado por el Ministerio Público? Ya en este caso, respecto de lo que petición que hace el Ministerio Público, esta defensa solicita que no se vincule al proceso de representado, toda vez que hay ausencia de datos de prueba pertinentes e idóneos y en su conjunto suficientes para, primero, el hecho y después la participación de mi representado en la carpeta de investigación con la que cuenta. No se acredita su conducta porque no se tiene la certeza de que efectivamente los hechos sean como los refiere la denunciante. Tan es así que, independientemente de que esta defensa no cuenta con los estudios suficientes para poder hacerlo y no es el momento, pues no existe daño psicológico porque simplemente no se acredita el dato con sus declaraciones. También esta defensa desea manifestar que solo hay un dato de prueba respecto de la imputación de la víctima, la cual no es clara y precisa y existe en sus hechos vaguedades y resulta improbable que mi representado haya cometido el hecho en razón de lo siguiente. La estación del metro es muy conflictiva, hay mucha gente, como lo refiere el mismo policía que señaló el Ministerio Público respecto de que hizo una narración y se presentó al lugar de los hechos y habló del flujo de usuarios, así como la distancia y del corredor. Perdón, defensa, Del nuevamente pasillo. lo tengo que acotar. Por favor, concrete sus argumentos. ¿Más? Bueno, lo que pasa es que quiero hacer referencia de que no existe una imputación clara, es singular. Es su pareja que estaba, pues no le constan los hechos, ella fue la que le informó. El hecho en particular no se acredita, había mucha gente, no lo pudo haber identificado. El policía remitente tampoco se percató de la comisión, también es de oídas. La víctima refiere que había policía cerca y no es cierto, solamente había una y en los torniquetes. O sea, hay muchas irregularidades en todo esto que esta defensa considera que es improbable que se haya dado esa circunstancia. Igualmente el agravante que menciona el Ministerio Público del artículo 178, fracción 8, tampoco se acredita en razón de que no es edificio público, es un edificio que presta un servicio público, pero no dependiente del gobierno, o sea, no se dan servicios públicos en ese lugar por parte de la Federación. Simplemente es un edificio que alberga el ofrecimiento de un servicio público de transporte. Por ello, señoría, es que ante estas inconsistencias, la imputación singular, no hay video de los hechos, no hay ningún dato de prueba, es que se solicita que no se vincule el proceso a mi representado. Gracias.
Gracias, Ministerio Público. Se desestimen los argumentos de la defensa, toda vez que son imprecisos. Ha quedado acreditado también no solo con el dicho del testigo, sino también con la entrevista de la policía remitente, Janet Ivonne Torres Suárez, quien es un testigo pues no presencial, pero sí circunstancial a los mismos, al observar que lo tenía sujeto el testigo Alexis Giovanni Pérez al imputado. Cabe señalar que no hay ningún dato que se aprecie sentimientos de animadversión de la víctima en contra del imputado. Finalmente, quiero señalar que efectivamente se trata de un inmueble público, toda vez que pertenece al gobierno de esta Ciudad de México, que es un servicio de transporte público que depende del mismo. Es cuanto. Gracias, asesora jurídica. Sí, señoría, nuevamente hacer la precisión que únicamente en esta etapa se está solicitando la vinculación, toda vez que se dio un hecho que se podría considerar un delito, que existe la probabilidad de que el imputado participó en su comisión, y en ese sentido es que se reitera la solicitud de la representación social en cuanto a que se vincule a proceso, que ya habrá una investigación complementaria a efecto de recabar más datos de investigación, más actos de investigación, y en su caso ya sea reforzar la teoría de la representación social o la teoría de la defensa, señoría. Es cuanto. Muchas gracias. Defensa, su última. Sí, señoría, esta defensa se sostiene en lo ya manifestado y respecto de que dice el Ministerio Público que no existen sentimientos de animadversión, pues eso no tiene caso, estamos hablando de un asunto legal y aquí la imputación debe ser clara, precisa, sin reticencias y con datos de prueba como lo establece el 316, y en este caso no los hay. Por ello es que también nos hizo cargo de las manifestaciones y no hay ningún elemento, solamente el dicho de la víctima, el cual no es suficiente para vincularlo a proceso de conformidad con lo estimado por esta defensa. Es cuanto, gracias. Gracias. Bien, una vez que he escuchado a las partes, declaro cerrado el debate y procedo a resolver. Primero que nada, esta juzgadora resulta competente para resolver la situación jurídica del señor José Alfredo Telles López, toda vez que me encuentro en funciones de juez de control en acatamiento de las declaratorias de incorporación del Sistema Procesal Penal Acusatorio y del Código Nacional de Procedimientos Penales al orden jurídico de la Ciudad de México. Por otra parte, este hecho tuvo verificativo en la alcaldía de Benito Juárez, la cual se encuentra dentro de la circunscripción territorial de la Ciudad de México, y de igual manera el hecho por el cual solicita la vinculación a proceso, que lo es el de abuso sexual agravado, no se encuentra contemplado dentro de los que son de competencia federal. Por otra parte, como una cuestión de previo y especial pronunciamiento, me hago cargo del requisito de procedibilidad, que lo es la querella, la cual hasta ese momento se encuentra satisfecha con la presentada por la víctima de iniciales MSH ante el Ministerio Público en fecha 12 de noviembre del presente año, quien formuló su querella correspondiente contra el señor José Alfredo Telles López, señalando que fue quien resintió la conducta del hoy imputado, y al ser tutelar del bien jurídico tutelado es que la misma se advierte legítima y por lo tanto cubierto el requisito de procedibilidad que se requiere para este asunto. Por otra parte, encuentro reunidos los requisitos que establece el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales para vincular a proceso al señor José Alfredo Telles López por el hecho que la ley señala como delito de abuso sexual agravado. Ello en razón a las siguientes consideraciones. Primero que nada, en esta audiencia se le ha formulado imputación al señor José Alfredo Telles López por parte del Ministerio Público por el hecho que la ley señala como delito de abuso sexual agravado. De igual manera se le dio la oportunidad para rendir su declaración, el cual, haciendo uso del derecho que le otorga el artículo 20 constitucional, se reservó a emitir su correspondiente declaración. Y por otra parte, advierto datos suficientes y sobre todo razonables para establecer la existencia de un hecho que la ley señala como delito, así como para establecer que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y que hasta este momento no se desprende ninguna causa de extinción de la pretensión punitiva ni excluyente del delito. Ello es así, puesto que acorde a la información señalada por el Ministerio Público se desprende que el día 12 de noviembre del presente año, siendo las 7:31, al encontrarse el señor José Alfredo Telles López en el andén del Metro Mixcoac, dirección El Rosario, ubicado en Avenida Revolución, sin número, esquina Eje 7 Sur, entre la calle de Extremadura de la colonia Mixcoac, en la alcaldía de Benito Juárez, la cual se encuentra dentro de esta Ciudad de México, y que se encontraba detrás de la víctima de iniciales MSH. En un momento dado introduce la mano derecha entre las piernas de la víctima hasta llegar a su área genital, apretándosela por espacio de 2 a 3 segundos.
momento en que la víctima voltea, observa que el hoy imputado iba retirando su mano derecha de entre sus piernas, le reclama, le da un codazo y le pide a su acompañante, Alexis Giovanni Pérez, le hace saber a su acompañante que el hoy imputado le había realizado dicha conducta y motivo por el cual su acompañante es que realiza la detención del hoy imputado. Ese hecho encuentra sustento con los datos de prueba señalados por el Ministerio Público, como lo es la entrevista de la víctima de iniciales MSH, quien refiere el momento en el que el hoy imputado, al encontrarse detrás de ella en el lugar ya referido, específicamente en el andén del Metro Mixcoac, introduce su mano derecha entre las piernas hasta llegar al área genital, apretándosela por espacio de 2 a 3 segundos. Y refiere que una vez que siente lo anterior, le da aviso a su compañero Alexis Giovanni Pérez Canales, quien sujeta al hoy imputado del chaleco que vestía a la altura del pecho, y en ese momento refiere la víctima que voltea y ve que se encontraba un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública solicitándole el apoyo, y una vez que acude dicho elemento le hace el conocimiento de lo sucedido y le solicita que el hoy imputado sea puesto a disposición de la gente del Ministerio Público. Al respecto también obra la entrevista de Alexis Giovanni Pérez Canales, quien refiere el momento en el que, ante el señalamiento que le hace su compañera de nombre MSH, voltea y sujeta al hoy imputado de su chaleco a la altura del pecho, y en el momento en el que llega el elemento de la Secretaría de Seguridad Pública, Janet Ivonne Torres Suárez, le hacen del conocimiento lo sucedido y le hacen entrega del hoy imputado para que sea puesto a disposición de la gente del Ministerio Público Investigador. De igual manera, obra la entrevista del elemento de la Secretaría de Seguridad Pública, Janet Ivonne Torres Suárez, quien, ante la petición de apoyo por parte de la víctima de iniciales MSH, en el momento en el que ésta se encontraba en el andén realizando sus funciones, acude ante la víctima y observa que el testigo Alexis Giovanni Pérez Canales tenía detenido al hoy imputado del chaleco a la altura del pecho, que le hacen del conocimiento que el hoy imputado momentos antes le había realizado tocamientos en sus genitales a la víctima de iniciales MSH y que por ello solicitaba su detención y la puesta a disposición de la gente del Ministerio Público. De igual manera, obra un informe de policía homologado signado por la policía Janet Ivonne Torres Suárez, en donde se establecen las circunstancias de detención del hoy imputado, así como la puesta a disposición ante el Ministerio Público Investigador. También obra un informe de policía de investigación por parte de la policía Diana Encinas, quien se traslada al lugar de los hechos y hace la descripción del mismo, así como un dictamen en materia de psicología emitido por la perito Carla Lizeth Galicia Aldrente, quien, una vez que realiza la entrevista de la víctima de iniciales MSH, refiere que no presenta alteraciones psicológicas con víctimas que son compatibles con víctimas que son víctimas de agresiones sexual, y que esto puede deberse a que la víctima tuvo una reacción activa y que cuenta con estrategias de afrontamiento ante este tipo de conductas. Esos datos de prueba, una vez que fueron valorados en términos del artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales de una manera conjunta e integral, generan convicción a esta juzgadora para poder establecer las circunstancias de tiempo y modo y lugar respecto del hecho que el Ministerio Público le ha atribuido al hoy imputado. Aunado al hecho de que hasta este momento no cuento con ningún dato de prueba que me haga dudar de su veracidad. De manera contraria, reitero, los mismos se encuentran en congruencia entre sí, y los mismos resultan hasta este momento suficientes, idóneos y pertinentes para poder establecer la existencia de un hecho que la ley señala como delito, puesto que encuentran identidad con el delito de abuso sexual, el cual se encuentra previsto en el artículo 176 del Código Penal para esta Ciudad de México, y que establece que al que sin consentimiento de una persona y sin el propósito de llegar a la cópula ejecute en ella un acto sexual, y que además se encuentre sancionado, en relación con el artículo 178 de fracción octava, que esta conducta se realice en inmuebles públicos, en relación con el artículo 15, hipótesis de acción, 17, delito instantáneo, 18, acción dolosa, y párrafo segundo, el que conociendo los elementos del hecho típico del que se trata quiere y acepta su realización, en relación con el artículo 22, fracción primera, quienes lo realicen por sí. Esto es así, toda vez que de los datos de prueba ya referidos, hasta este momento se puede desprender que efectivamente el señor José Alfredo Telles López, el día 12 de noviembre del presente año, ejecutó en la víctima de iniciales MSH un acto sexual. Ello en el momento en el que
al encontrarse en el andén del Metro Miscuac, dirección El Rosario, en la ubicación ya señalada, introduce su mano derecha entre las piernas de la víctima hasta llegar a su área genital, apretándosela por espacio de 2 a 3 segundos. Y de igual manera debe entenderse como un acto sexual que requiere una valoración cultural, realizar físicamente un contacto erótico en el cuerpo de la víctima, el cual podría ser desde un roce, frotamiento, caricia, y de este momento se puede desprender que el hoy imputado realizó un apretón en el área genital o en el área de la víctima, y efectivamente se puede advertir como un contacto erótico en el cuerpo de la misma. Por otra parte, también se desprende de esos datos de prueba que la realización de ese acto la realizó el hoy imputado sin el consentimiento de la víctima, en este caso de la víctima de iniciales MSH, puesto que en el momento en el que ésta siente el apretón que le realiza el hoy imputado en su área genital, da aviso, primero que nada le reclama, le da un codazo y posteriormente le da aviso a su acompañante Alexis Giovanni Pérez Canales para que esté fuera detenido. De ello se puede desprender que la víctima en ningún momento otorgó su consentimiento para que el hoy imputado realizara un acto de dicha naturaleza en su cuerpo. Por otra parte, también de esos datos de prueba se advierte que ese acto que realizó el hoy imputado se realizó sin el propósito de llegar a la cópula. Y la palabra cópula requiere de una valoración cultural contenida en el artículo una valoración jurídica contenida en el artículo 174, párrafo segundo del Código Penal para esta Ciudad de México, y debe entenderse como la introducción del pene en el cuerpo humano por la vía vaginal, anal o bucal. En este caso, se advierte que el hoy imputado no tenía la intención de llegar a la cópula, puesto que en el momento en el que le introduce la mano derecha entre las piernas de la víctima, hasta llegar a su área genital, se la aprieta por espacio de 2 a 3 segundos y no realiza ningún acto diverso. Con ello se puede advertir que el hoy imputado únicamente tenía la intención de satisfacer su líbido y sin el propósito de llegar a la cópula. Por otra parte, también se requiere que esa conducta la realice el hoy imputado con dolo, es decir, con conocimiento de la ilicitud de su conducta y aún con ello queriendo realizarlo. Ello se puede desprender toda vez que es evidente que el hoy imputado sabe que no puede tocar el cuerpo de una persona sin su consentimiento, y mucho menos en sus genitales como lo realizó en este caso, y aún con ello procedió a realizarlo, ocasionando con ello que la víctima le reclamara, le diera un codazo y solicitara la detención del mismo para ser puesto a disposición del agente del Ministerio Público. Por otra parte, y por cuanto hace a la circunstancia agravante que alega el agente del Ministerio Público, contenida en el artículo 178, fracción octava, esto es que dicha conducta se realice en inmuebles públicos. La misma hasta este momento también se encuentra acreditada, toda vez que, tal y como lo establece la ley del régimen patrimonial y del servicio público, en su título segundo, capítulo primero, se establece en el artículo 16 cuáles son los bienes de dominio público, y en su fracción segunda establece que los bienes muebles o inmuebles que de hecho se utilicen para la prestación de servicios públicos o actividades equiparables a ellos, o los que utilicen las dependencias y entidades del Distrito Federal para el desarrollo de sus actividades. En este caso se desprende que el lugar donde se realizaron los hechos está destinado para un espacio para la prestación de servicio público y específicamente el sistema de transporte colectivo. Por lo tanto, sí puede entenderse que se realizó en un inmueble público, y esto en el andén del Metro Miscuac, dirección El Rosario, el cual está destinado para la prestación de servicio público del sistema de transporte colectivo Metro. Por otra parte, por cuanto hace la participación del hoy imputado, hasta este momento se tendrá en calidad de autor material, toda vez que es señalado por parte de la víctima de iniciales MSH como la persona que le realizó el tocamiento al momento de introducirle la mano derecha entre las piernas de la víctima hasta llegar a su área genital, apretándosela por espacio de 2 a 3 segundos, y que esa imputación se concatena con la entrevista de Alexis Giovanni Pérez Canales, quien refiere que una vez que la víctima le hace el conocimiento de lo sucedido, es que voltea y sujeta al hoy imputado del chaleco que vestía a la altura del pecho, hasta el momento en el que llega el elemento de la Secretaría de Seguridad Pública, Janet Ivonne Torres Suárez, a quien le hacen del conocimiento de lo sucedido y le entregan al hoy imputado para ser puesto a disposición del agente del Ministerio Público. De ello se puede desprender que fue el imputado quien realizó todos los actos para la verificación del resultado sin la intervención de alguna otra persona,
y por ello es que hasta este momento su participación se tendrá en calidad de autor material. Hasta este momento no advierto que se actualice alguna causa de extinción de la pretensión punitiva o excluyente del delito y me voy a hacer cargo de los argumentos de la defensa. La defensa señala que no se vincule a proceso al hoy imputado en virtud de que los datos de prueba no son suficientes, idóneos y pertinentes para establecer el hecho y la participación del hoy imputado, toda vez que es una imputación singular por parte de la víctima de iniciales MSH. Al respecto, debo hacerle saber a la defensa que esta juzgadora no comparte su consideración, porque de lo ya narrado se puede advertir que la imputación realizada por la víctima en contra del señor José Alfredo Telles López, si bien es cierto, fue quien resintió el actuar del hoy imputado y por cuanto hace al testigo Alexis Giovanni Pérez Canales, no refiere a haberse percatado de dicha circunstancia, pero sí refiere a haber recibido la solicitud de apoyo por parte de la víctima de iniciales MSH en el momento en el que ésta siente la conducta del hoy imputado y que motivo por el cual realiza la detención del hoy imputado. De igual manera, se corrobora de manera circunstancial el dicho de la policía Janet Ivonne Torres Suárez en el momento en el que refiere que acude a la solicitud de apoyo por parte de la víctima de iniciales MSH, que observa que el testigo Alexis Giovanni Pérez Canales estaba deteniendo del pecho al hoy imputado y que la víctima le señala que el hoy imputado le había realizado tocamientos en sus genitales y por ello solicita la detención del mismo y la puesta a disposición del agente del Ministerio Público. Por otra parte, también la opinión en materia de psicología, si bien es cierto, la defensa señala que no encuentra sustento la imputación de la víctima, puesto que no se acredita que presente algún daño psicológico. Cabe señalar que, tal como lo refiere el perito, señala que al momento de la entrevista la víctima no presenta alteraciones acorde a las que presentan las víctimas que son agredidas sexualmente, pero refiere que esta circunstancia se puede atribuir a la reacción a la reacción de la víctima y de igual manera a que ésta cuenta con estrategias de afrontamiento ante este tipo de conductas. Por ello es que el hecho de que no presente dichas alteraciones la víctima al momento de que le realizan el dictamen no es motivo suficiente para desvirtuar que se haya realizado la conducta por parte del hoy imputado en el cuerpo de la misma. Por otra parte, cabe señalar que en los delitos de carácter sexual, por su naturaleza se consuman generalmente en ausencia de los testigos y la declaración de la víctima resulta ser preponderante siempre y cuando encuentre sustento de manera circunstancial con los elementos de prueba expuestos por el Ministerio Público y que además la misma se advierta verosímil, circunstancia que en el caso concreto se ha acreditado con los datos de prueba señalados por el Ministerio Público. Y por otra parte he señalado que no cuento con ningún dato de prueba que me haga dudar de su veracidad y acorde a las reglas de la lógica y la experiencia, pues la entrevista rendida por la víctima de iniciales MSH resulta congruente, verosímil y hasta este momento no advierto alguna situación de animadversión y tampoco se me ha hecho saber a través de un dato de prueba para poder establecer que la víctima contara con alguna situación de odio o rencor hacia el imputado para realizarle una imputación de tal magnitud. Pues no obstante, que refiere la defensa que estas circunstancias no pueden tomarse en consideración, puesto que nos encontramos en una situación legal. Cabe señalar que, contrario a lo que alega la defensa, esta juzgadora al momento de valorar las pruebas sí tiene que tomar en consideración todas esas circunstancias para que los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público generen certeza a la misma y le pueda generar convicción a esta juzgadora. Por esas circunstancias es que, al no compartir la consideración de la defensa, siendo las 12:39 del día 14 de noviembre del presente año, se decreta la vinculación a proceso del señor José Alfredo Telles López por el hecho que la ley señala como delito de abuso sexual agravado cometido en agravio de la víctima de iniciales MSH. Como consecuencia de ello, en este momento quedan personalmente notificadas las partes y se ordena a la unidad de gestión se realice la notificación correspondiente a la víctima de iniciales MSH. De igual manera se les hace saber el derecho con el que cuentan para interponer el recurso de apelación, así como para acceder a alguna salida alterna o alguna forma de terminación anticipada.
¿Alguna otra petición? Sí, su señoría, con fundamento en los artículos 153, 154 y 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta representación social considera, solicita, se le impongan al señor José Alfredo Telles López 2 medidas cautelares. La primera, contenida en la fracción primera, consistente en la presentación mensual ante la unidad de supervisión de medidas cautelares durante el tiempo que dure el proceso, así como la contenida en la fracción octava, la prohibición de acercarse ni comunicarse con la víctima ni con el testigo de cargo, el señor Alexis Giovanni Pérez Canales. Ellos, señoría, en primera instancia, por lo que hace a la contenida en la fracción primera, atendiendo a que se debe de asegurar la presencia del imputado al proceso y de conformidad con el modus vivendi que se obtuvo el día 12 de noviembre del 2018 por parte del agente de la Policía de Investigación Diana Pulido Encinas, del cual el imputado, en presencia de su defensor público, el licenciado Rafael Sansón Moreno, señaló tener habitando 15 días en el domicilio que efectivamente obra dentro de la Ciudad de México en la ahora alcaldía de Tlalpan. Sin embargo, refiere que él mismo lo renta y que lleva 15 días. Asimismo, por lo que hace a su domicilio laboral, en si bien es cierto, se advierte que se encuentra, no se advierte que el mismo, señoría, corrijo, se advierte que obra dentro de la Ciudad de México, sin embargo lleva un mes en ese laborando, motivo por el cual, de conformidad con lo señalado en el artículo 168 en su fracción primera, el imputado debe de tener un arraigo habitual y o laboral. Sin embargo, al tiempo que dicho imputado lo manifiesta, no se debe de considerar como tal un arraigo, señoría. En primera instancia se considera un inmueble el cual lo está rentando y únicamente tiene 15 días, lo cual facilita el tratarse de un inmueble rentado que no tenga, que tenga esa facilidad para moverse a cualquier otro lugar. No solo para habitar, sino también para laborar, ya que refiere que lleva un mes en ello, en dicho trabajo, motivo por el cual se solicita se le imponga esa medida cautelar, la cual se considera efectiva para que el señor se presente cada vez que sea citado por esta autoridad judicial y o ministerial y asimismo esté sujeto al proceso. Ahora, por lo que hace a la prohibición de no acercarse ni comunicarse con la testigo ni con la víctima antes señalado, ello en función de asegurar su integridad tanto física como psicológica de estos, asegurar esa protección para ellos de conformidad con los fines que tienen las medidas cautelares, toda vez que, si bien es cierto, tanto la víctima como el imputado y el testigo pueden encontrarse en cualquier otra parte de esta Ciudad de México. Es cuanto. Gracias. Asesora jurídica. Sí, señoría, atendiendo a la finalidad de las medidas cautelares, esta asesora jurídica comparte la petición de la representación social. Es cuanto. Gracias. ¿Defensa? Sí, señoría, defensa solicita oportunidad para proponer suspensión condicional del proceso. Defensa, ¿existen las condiciones para hacer el planteamiento? Es decir, no se encuentra presente la víctima y por otra parte no resulta procedente por la probable imposición de la pena por el cual se le ha vinculado a proceso. Está bien, señora. Entonces, respecto a las manifestaciones del Ministerio Público, no manifiesta nada esta defensa. Gracias. Bien, una vez que he escuchado lo anterior, esta juzgadora declara cerrado el debate y toda vez que no existe controversia por parte de la defensa respecto de la imposición de las medidas cautelares que ha solicitado la agente del Ministerio Público, consistente en la presentación periódica mensual ante la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares, suspensión condicional del proceso, así como la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima de iniciales MSH. Esta, a su vez, ha justificado la necesidad de cautela, consistente la primera en lograr la presentación del hoy imputado para este proceso y la segunda para garantizar la seguridad de la víctima. Esto en razón a que por cuanto hace al riesgo de sustracción con el que cuenta el hoy imputado, no se advierte un arraigo
en virtud de que el domicilio que señala el Ministerio Público que cuenta con 15 días de haberlo habitado, y esto podría ser factible para que se retirara de dicho domicilio y pudiera sustraerse de la acción de la justicia. Por otra parte, por cuanto hace a la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima, la necesidad de cautela, que es garantizar la seguridad de la víctima, es en el entendido de que el hoy imputado realizó la conducta que hasta ese momento se le atribuye y por el cual se le ha vinculado a proceso en un inmueble público, el cual está destinado para la prestación de servicio, como es el sistema de transporte colectivo Metro, en el cual la víctima pudiera concurrir en diversas ocasiones para su traslado, y por ello existe la necesidad de garantizar su seguridad. En esas circunstancias, al advertirse que el Ministerio Público ha solicitado las medidas cautelares de presentación periódica mensual ante la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares, suspensión condicional del proceso y la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima, que las mismas resultan idóneas, proporcionales y necesarias para el fin que se persigue, y ante la incontroversia por parte de la defensa, esta juzgadora procede a imponer las medidas cautelares de referencia durante todo el tiempo que dure el proceso, y que su vigilancia deberá quedar a cargo de la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y suspensión condicional del proceso. Al respecto, le hago saber, señor José Alfredo Telles López, que en caso de que usted incumpla con esas medidas cautelares, es decir, que omita presentarse de manera mensual ante la autoridad administrativa, o bien se acerque o se comunique con la víctima de iniciales MSH en el lugar donde se encuentre, será motivo suficiente para que la autoridad administrativa dé aviso a las partes y soliciten a su vez una revisión de esas medidas cautelares, pudiendo, en caso de acreditarse su incumplimiento, solicitar una de mayor gravedad, que en el caso pudiera ser hasta una prisión preventiva justificada durante todo el tiempo que dure el proceso. Por ello, se ordena a la unidad de gestión se elabore el oficio correspondiente dirigido al director del reclusorio donde se encontraba el hoy imputado, para efecto de hacerle saber que esta juzgadora ha determinado imponer una medida cautelar distinta a la prisión preventiva justificada, y como consecuencia se ordena su inmediata libertad por cuanto hace estos hechos y esta carpeta judicial. De igual manera, se ordena que se retire la custodia que ejercía Policía Procesal en la persona de José Alfredo Telles López. ¿Alguna otra petición? Sí, señoría. Respecto a la medida cautelar, también se solicitó se haga extensiva para el testigo de cargo Alexis Giovanni Pérez Canales, por cuanto hacia la fracción octava. A ver, Ministerio Público, ya resolví. Sí, perdón, señoría, pero lo hice en mi petición desde un inicio. Perdón que no la quise interrumpir, pero lo hice desde un inicio de mi petición, señoría. Bien, asesora jurídica, Ninguna manifestación, señor. defensa. Que se proceda conforme a derecho, señoría. Gracias. Tomando en consideración las manifestaciones del agente del Ministerio Público en términos del artículo 69 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se procede a hacer la aclaración respecto de la imposición de las medidas cautelares solicitadas por el agente del Ministerio Público para efecto de que la prohibición de acercarse o comunicarse a la víctima de iniciales MSH también sea respecto del testigo Alexis Giovanni Pérez Canales. Pérez Canales. Por ello, se ordena a la unidad de gestión que se elabore el oficio correspondiente con la aclaración realizada en esta audiencia y que además quede registro en audio y video. ¿Alguna otra petición? Únicamente, señoría, en términos del artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito 2 meses para el cierre de investigación complementaria con la finalidad de solicitar al sistema penitenciario los antecedentes penales del imputado, así como solicitar y recabar en suma oportunidad el dictamen de psicología respecto a la cuantificación de daño moral en caso de encontrar alteraciones por parte del Centro de Terapia y Apoyo de la Procuraduría. Gracias. Asesora jurídica, No hay oposición al plazo, señor. defensa. No, yo pues. Gracias. Tomando en consideración que el Ministerio Público solicita un plazo de cierre de investigación complementaria por 2 meses, que ha justificado el mismo y que no existe oposición por parte de la asesora jurídica ni por parte de la defensa, esta juzgadora procede a autorizar un plazo de cierre de investigación complementaria por una temporalidad de 2 meses, y le voy a pedir al auxiliar de sala que me proporcione fecha para el cierre del mismo plazo. 14 de enero del 2019. Gracias. En este momento quedan personalmente notificadas las partes y la fecha en la que deberá cerrarse la investigación complementaria. ¿Alguna otra petición? Sí, señoría, en términos del artículo 50, copia de audio y video. Es todo, gracias. Gracias. Asesora jurídica, Copia simple de audio y video en un tanto, señoría. defensa. Copia simple en un tanto del audio y video de la presente audiencia. Gracias. Se ordena a la unidad de gestión se expían las copias que solicitan las partes en los términos que establecen los acuerdos del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. Señor José Alfredo Telles López, ¿le ha quedado claro lo que sucedió en esta audiencia? Sí. ¿Tiene usted alguna manifestación que hacer?
No. Antes de declarar cerrada la misma. No. Gracias. No tiene más que resolver, siendo las 12:50 del día 14 de noviembre del presente año, se declara cerrada la presente audiencia.